o qué tipo de efectos negativos provocados por la agricultura convencional pueden ser atenuados o eliminados a través de la agroforestería, ¿no? Que como saben también es parte de la agroecología y también es obviamente parte de la agricultura multifuncional, ¿no? Entonces recordemos que al igual que hay agroforestería que todavía utiliza muchos elementos de la revolución verde y que también hay agroforestería para el desarrollo sostenible donde ya se siguen principios agroecológicos estrictos, lo mismo pasa con la agricultura multifuncional, ¿no? O sea, podemos tener ejemplos de sistemas multifuncionales donde todavía se utiliza mucho del paquete tecnológico, o podemos tener un sistema multifuncional donde todo ya se rige bajo principios agroecológicos, ¿no? Bueno, entonces, pues hecha esta aclaración, o más bien recordatorio, porque creo que ya lo habíamos comentado, vamos a entrar de lleno al tema. Bien, entonces, continuamos. Bueno, tenemos que ha habido una reducción dramática, es lo que se ha visto ya en los últimos años, sobre todo a partir de la década de los 80, que se ha reducido dramáticamente el número de granjas en países subdesarrollados y que en Estados Unidos solo el 2% de su población trabaja en ranchos, ¿no? Si se dan cuenta, es algo que parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos un porcentaje tan bajísimo de la población se dedique al campo o a producir alimentos del campo y al mismo tiempo sean de los países que más exportan, ¿no? Entonces, es lógico pensar que la única explicación está en que, al utilizar la tecnología de punta, al ser los que están a la vanguardia en cuanto a todo lo que se refiere a lo más moderno, lo más tecnificado para hacer producir al campo, pues es que pueden lograr eso, ¿no? Además, recuerden ustedes que pues tienen la ventaja de tener, dados lo vasto de su territorio, pues que tienen lugares donde la agricultura prospera bastante bien por las condiciones de suelo, topografía, clima, etcétera, ¿no? Como es el caso justamente del estado de California. No sé si ustedes ya sabían que el estado de California es el granero, se considera el granero de los Estados Unidos, ¿no? Es el estado el mayor estado productor de productos del campo, no valga la redundancia. Muchas de las exportaciones que hace Estados Unidos pues se basan justamente en lo que se produce en California, ¿no? Particularmente en valles centrales y en Valle Imperial, ¿no? Valle Imperial, como saben, hace frontera con México y de hecho también tiene sus límites con el Valle de Mexicali. Bueno, pues esto obviamente se debe a unas condiciones que ni los mismos gringos sabían que tenían cuando nos robaron ese territorio, ¿no? Es decir, todo el Valle Imperial es una zona donde a lo largo de millones de años se fueron acumulando los sedimentos, entonces se formaron unos suelos de excelentísima calidad, ¿no? Como saben ustedes, algunos de los mejores suelos del mundo son los suelos que se forman con los sedimentos arrastrados por las corrientes de agua, ¿no? O como en este caso fue una cuestión que se sumó a los sedimentos arrastrados por los glaciares cuando se iban deshielando después de la última era glacial, iban arrastrando sedimentos de las montañas rocallosas, ¿no? Y fueron a parar allí. Y lo mismo, todos los sedimentos que se fueron arrastrando del río Colorado, pues igual fueron a parar allá a Valle Imperial, ¿no? Por eso es que allí tenemos los suelos más profundos del mundo, ¿no? Como saben, o como a lo mejor sabían. Bueno, vamos a continuar. Entonces, a eso se debe a que Estados Unidos, con tan poca población que se dedica al campo, pues pueda tener esos niveles de producción, ¿no? Además, seguramente saben que las subvenciones que les dan a los productores norteamericanos, pues no se comparan con las que puedan tener en países como el nuestro, ¿no? A pesar de que son tan consentidos por su gobierno, que les dan muchísimos apoyos para que se compren maquinaria, etcétera, con créditos, pues, con unos intereses, pues, a que a nosotros se nos antojarían hasta ridículos, ¿no? Entonces, pues, lógicamente tienen muchísimas ventajas sobre los productores mexicanos, ¿no? Y un poco parecido a los europeos, nada más que está más acentuado en el caso de los norteamericanos, ¿no?
Bien, entonces todas esas condiciones a favor, pues hacen que esos productores logren eso, ¿no? Y además, lo más curioso es que cuando entrevistan a los productores norteamericanos todavía se hacen los sufridos, ¿no? Pues que viven apenas, digamos que salen apenas tablas y cosas así, ¿no? Y que incluso algunos están pensando dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque según ellos ya no les costea. Entonces, imagínense si eso piensan ellos. Pero bueno, entonces, en países en desarrollo como el nuestro, la población agrícola sigue emigrando a las ciudades, ¿no? Y pues eso obviamente se observa mucho en el caso de nuestro país, que constantemente la gente tiene que emigrar a las ciudades o incluso a Estados Unidos para poder, pues, llevar lo mínimo para ellos y sus familias, ¿no? Ya ven este dato que están anunciando mucho López Obrador, ¿no? De que se rompió el récord de remesas, ¿no? Con todo y la pandemia y la crisis y todo, pues ya ven que el año pasado, pues los paisanos enviaron 46,000 millones de dólares, ¿no? O pesos, no me acuerdo, pero es una cantidad inmensa, ¿no? Que supera incluso no sé si igual o incluso superior a lo que produce el petróleo, ¿no? En México. Y entonces, pues es inevitable que eso se siga dando mientras la economía en México no se fortalezca, ¿no? Entonces, además de promover el abandono de las zonas rurales, pues la agricultura a gran escala también controla la producción de alimentos en las comunidades rurales. Otro efecto negativo, por cierto, que ha traído la agricultura convencional es que incluso en algunas localidades ha cambiado los hábitos alimenticios, ¿no? Por lo mismo que han cambiado los cultivos, también la cultura culinaria se ha visto modificada, ¿no? No sé si alguno de ustedes vive en alguna localidad que haya sufrido ese fenómeno, de que incluso los hábitos alimenticios hayan cambiado con respecto a lo que eran antes, precisamente por esta situación de la agricultura convencional. ¿Alguien de ustedes tiene algún ejemplo al respecto? ¿O piensan que en sus localidades, en sus respectivas localidades, siempre se ha consumido lo mismo? Yo, profe, Sí, adelante, hija. yo soy de San Blas Ajá, y me comenta mi abuelito y mi papá que antes producían muchas hortalizas ajá, y entre ellas producían maíz también. sí, Entonces las personas siempre estaban comiendo pues tortillas hechas a mano y con el maíz que producían. ajá, Entonces tendrá ya algunos años que el municipio, bueno, en el pueblo en el que vivo se volvió más frutícola ujú. y ya lo único que producen son frutos y pues dejaron de comer esas cosas. Tan buenas, ¿verdad? Ajá, en el Sí. pueblo ya es, de hecho creo que nadie las hace y ni siquiera siembran maíz, ya solamente son frutos. Ah, ya, ¿tú eres de San Blas, Nayarit? Ajá, Ah, ok. Bellísimo tu sí, estado, hija. Yo allí hice mi tesis de doctorado. Y sí, también, no sé si sepas que Ulises también es de allí. sí, vamos en el mismo salón. Ah, ya, así es. Muy Ujú, bien, bien, qué bueno. Bueno, pues entonces, sí, efectivamente, y así como el ejemplo de su compañera Elizabeth, ¿verdad? sí, profe. Muy bien. Entonces, así como su compañera, pues, seguramente habrá más ejemplos entre todos ustedes de esos fenómenos, ¿no? Que se han dado, que han sido propiciados por la agricultura convencional. ¿Alguien más nos puede dar otro ejemplo? No, bueno, pues si se acuerdan al rato nos lo comparten. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos que los pequeños productores tienen un poco de influencia en la agricultura industrial, lógicamente, ¿no? Porque lo suyo sigue siendo bajo el esquema tradicional, ¿no? De pequeñas superficies, todavía muchas veces con arado, con tracción animal, y bueno, todavía con semillas criollas, en fin, ¿no? Entonces, afortunadamente, la gran diversidad de altitudes y de situaciones topográficas que hay en México, pues ha hecho que, por suerte, muchas comunidades se hayan mantenido aisladas o más o menos aisladas, ¿no? De la influencia de la agricultura convencional.
En gran parte, quizá gracias a eso, ¿no? A que son terrenos marginales, suelos delgados, en laderas muy pronunciadas, donde obviamente los que practican a gran escala la agricultura convencional, pues no le encuentran interés, ¿no? No se lleva con el modelo de la Revolución Verde esos terrenos escarpados y con suelos de mala calidad. Entonces, eso ha sido hasta un beneficio, ¿no? Para conservar mucho de la agricultura tradicional que se mantiene en nuestro país, ¿no? Pero probablemente si nuestro país fuera toda una plancha, pues seguramente eso ya no existiría, ¿no? Aún así hay que reconocer que las comunidades mayas indígenas de la península de Yucatán, pues se hayan mantenido igual con sus costumbres, a pesar de que pues ahí la topografía no es la que los mantiene aislados, ¿no? Sino a lo mejor las distancias de las ciudades o alguna otra situación, o también el tipo de suelos que no sea de muy buena calidad y que no le haya interesado a los grandes empresarios agrícolas, ¿no? Porque pues ya ven que para su mala suerte también los menonitas pues acaparan los mejores suelos y los mejores terrenos para la agricultura, ¿no? Bien, entonces es eso lo que también sucede, ¿no? No tienen recursos para adquirir maquinaria y competir con la agricultura moderna. Entonces eso lo podemos ver como un perjuicio desde el punto de vista económico, pero tal vez como un beneficio desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces sería cuestión de enfoques, ¿no? Pero también hay que ver el lado bueno. Entonces, existe una política de precios bajos, ¿no? Desafortunadamente, como ustedes saben, hay muchos productos que no dependen de los mercados locales. Los precios están sujetos al vaivén de lo que pasa en la bolsa de valores, ¿no? Sobre todo en la de Nueva York. Lo que le llamamos, como saben ustedes, commodities, ¿no? Como el café. Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de los cafetaleros, el precio que le pagan la cereza en fresco, pues varía mucho, ¿no? Y entonces, pues ellos están a expensas de a ver cuándo sube, pero realmente más bien todo el tiempo está bajando, ¿no? Y lo curioso es que el café, como saben ustedes, cuando está tostado no baja de precio, al contrario, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchos pequeños productores cafetaleros no pueden venderlo así, ¿no? Es más, muchas veces ni siquiera pueden venderlo en oro verde, ¿no? Porque no tienen acceso a un beneficio o porque no tienen la maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, pues se ven a expensas de venderlo en cereza. Y pues eso obviamente redunda en eso que les acabo de comentar. Pero bueno, el ejemplo del café es nada más uno de tantos, ¿no? Seguramente ustedes me podrán dar algunos ejemplos de cosas así, de otros productos donde el productor gana muy poco cuando lo vende así en fresco, ¿no? Porque no tiene los recursos o los medios para procesarlo y darle un valor agregado. No sé si alguien por ahí pudiera darnos otro ejemplo que conozcan al respecto. Yo, profe, había escuchado con la pepita de la calabaza, Ajá. que luego se vende, bueno, la venden para que se tueste y se comercialice, pero cuando la venden así en crudo, pues es mucho más barato. Ah, exactamente. Y lo curioso es que no cuesta mucho tostarla, ¿verdad? Y sin embargo, pues a veces se ven obligados a venderla en crudo y obviamente baja su valor. Pero pensemos, ayúdenme a pensar en algunos productos que con relativamente poca inversión se le puede dar un proceso y obviamente un valor agregado. Por ejemplo, creo que la vez pasada, no sé si fue ustedes que me mencionaban el caso de los deshidratadores solares, ¿no? Que no implican una gran inversión y en cambio sí le dan un valor agregado muy importante a la fruta, ¿no? No sé si en algunas de sus comunidades ya los trabajan, ese tipo de ecotecnias. Bueno, en fin, pues hay una serie de elementos que pueden dar ese valor agregado con un relativo bajo costo, ¿no? Entonces resulta que también el sistema requiere que los ingresos se compartan con los intermediarios para llevar el producto al mercado. Es decir, esa es otra de las grandes
debilidades que tienen los pequeños productores que dependen muchas veces de los intermediarios, ¿no? Esto sucede mucho también con productos muy perecederos, ¿no? Como sería el caso del lichi. El lichi, como saben, pues tiene una vida de la cal muy reducida, ¿no? Entonces depende de un intermediario que tenga un termoquín, por ejemplo, y sea capaz de poderlo llevar refrigerado desde la parcela hasta el mercado, ¿no? Cosa que no puede hacer el productor. El productor no tiene para comprarse un vehículo así, ¿no? Con termoquín. Entonces, esa es una de las tragedias, ¿no? Cuando el lichi pues tiene muy buen valor en el mercado, pero hay que llevarlo lo más pronto posible una vez cosechado, ¿no? Y así les digo, podemos mencionar muchos más que tienen escasa vida de anaquel, ¿no? Fíjense que algunos de los colegas, sobre todo los que están en área de post cosecha, pues constantemente están trabajando a nivel incluso genético para tratar de alargar la vida de anaquel de estos productos tan perecederos, ¿no? Obviamente falta mucho por hacer porque, como saben, la mayoría de los productos vegetales, sobre todo muchas frutas, pues tienen ese gran problema, ¿no? Que son muy perecederos, ¿no? Y así puedo mencionar otras frutas más que, que aunque tienen muy buen valor en el mercado, pues tienen esa situación, ¿no? Bueno, entonces también resulta que los campesinos terminan vendiendo sus propiedades a productores con mayor capacidad, ¿no? Y esto es muy común, ¿verdad? Lastimosamente, por ejemplo, en el caso del café, cuando los pequeños productores no tienen ya la capacidad o los insumos o los elementos para producir a mayor escala, pues terminan vendiendo sus cafetales, ¿no? Y esto está muy acentuado en el caso del café, porque, como les digo, los precios se siguen bajando. Y si el productor nunca tuvo los medios para darle el valor agregado, pues ya no le es rentable, ¿no? Además, como saben ustedes, hoy en día el café está tan barato que para que sea rentable, ustedes tienen que tener grandes extensiones, ¿no? Y además aplicar el paquete tecnológico para pues que produzcan mucho, ¿no? O por otro lado, apostarle al mercado de, digamos, de orgánicos o de especialidad para que puedan darse el lujo de producir café orgánico, porque obviamente lo van a producir en menor cantidad, y pues ensayar con otras modalidades, ¿no? Como el café de microlotes, el café especializado, el café selecto, etcétera, o apostarle a las denominaciones de origen y otras certificaciones que les den ese valor agregado y entonces sí aprovechen esos mercados nuevos, esos nichos nuevos que se están abriendo con gente que está más preocupada de los productos inocuos, ¿no? En fin, todavía yo pienso que el café no debería ser, o sea, los bajos precios del café no debería ser una razón para que los productores pequeños se deshagan de sus tierras, ¿no? Sino más bien apostarle eso, a organizarse en cooperativas, etcétera, que pues que puedan tener la capacidad, ¿no? Y bueno, como el café hay muchos más productos, ¿no? Que puedan tener la capacidad de exportar o de vender en mercados más grandes, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, otra situación que tiene que ver con los efectos negativos provocados con la agricultura, por la agricultura convencional, pues es la inequidad global, ¿no? Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Miren, resulta que a pesar de que ha habido incrementos importantes en la productividad, finalmente no se cumplió lo que gente como Norman Borlaug y otros pensaban que iba a suceder, ¿no? O sea, en los años 40 y 50, cuando esto empieza a ser un boom, me refiero a la Revolución Verde, pues cuando se anunció con bombo y platillo que por fin se iba a acabar con el hambre en el mundo, porque esta nueva forma de hacer agricultura era muy redituable y hacía producir mucho más a la tierra, etcétera, ¿no? Pues ustedes están conscientes de que eso no se logró, o sea, no se logró acabar con el hambre en el mundo. Y en cambio, por desgracia, sí contribuyó a empoderar al capitalismo, ¿no? El capitalismo que, como saben, en su momento, cuando el socialismo competía con el capitalismo, tanto fue criticado el socialismo y al final se quedó el capitalismo solo y ya vemos que, pues al final parece ser que fue peor, ¿no?
Entonces, y ahora pues estamos viendo muchos de los efectos negativos en todos los aspectos sociales, económicos, ambientales, provocados por el capitalismo, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que no logró la Revolución Verde y era, digamos, el mayor argumento a favor de esta nueva forma de hacer agricultura en ese entonces, en el siglo pasado, pues era acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Actualmente sigue habiendo más de 2.000 millones de personas que viven con hambre, ¿no? Que padecen de hambruna permanente, que viven en campos de refugiados o que, pues, o que simplemente se mantienen en sus comunidades, pero muy expensas de las enfermedades, constantemente tienen problemas, precisamente como no están bien alimentados, cualquier enfermedad, cualquier infección, pues los afecta al grado de llevarlos a la muerte, ¿no? Entonces, esto sigue, ¿no? Y no se ha podido abatir. El problema es que lo más cruel de todo relacionado con esto de la agricultura convencional es que no es porque falte alimento, como bien saben ustedes, este es un problema de distribución, ¿no? Porque desgraciadamente estas enormes producciones están disponibles para la gente que pueda pagarlo, ¿no? Entonces, aunque se produzca mucho, la gente, pues en muchos lugares gana tan poco que no le alcanza para pagar ni lo más barato, ¿no? Ni lo esencial. Entonces, lógicamente, hay grandes diferencias entre la cantidad de calorías consumidas y la seguridad alimentaria entre la población de los países ricos y los países pobres, como ya sabemos, ¿no? Incluso dentro de los mismos países pobres, pues hay barrios, hay lugares donde pues hay gente acomodada económicamente y rodeada de gente que no lo está, ¿verdad? Y esto pues obviamente es muy marcado, incluso en países ricos, ¿no? Nosotros no somos la excepción, o sea, nosotros pues tenemos muchos ejemplos en todas partes donde hay grandes contrastes entre los ricos y los pobres, hasta en la misma colonia, ¿no? O el mismo barrio, la misma localidad. Pero hay países ricos donde se supone que no debería haber gente pobre y sin embargo también hay grandes contrastes, ¿no? Como lo pueden ver ustedes en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, etcétera, ¿no? Donde hay muchos paisanos que pues viven al día, pero muy cerca de otros gringos que viven pues realmente en la opulencia, ¿no? Total. Bueno, y bueno, vamos a entrar ahora a la parte de las alternativas de solución, ¿no? Eh, y por eso les estoy presentando esta imagen, que es la portada de uno de los libros más famosos a nivel mundial sobre agroecología, ¿no? Es de Stephen Glisman, uno de los mayores exponentes de la agroecología. Este científico es de la Universidad de California y el campus Berkeley, lo mismo que Miguel Altieri, y pues son de los más reconocidos, ¿no? Cuando ustedes se meten a internet y buscan agroecología, pues obligadamente los va a conducir el internet a estos colegas, ¿no? Y así hay otros nombres como Ivette Perfecto, como John Van der Meer y otros más que han hecho una gran labor. Desde luego en México van a encontrar referenciados los trabajos del maestro Sherlock Kotzin y muchos otros colegas que también han hecho bastante por la agroecología en México, ¿no? De hecho, no sé si ustedes recuerden que hablando específicamente del Departamento de Agroecología en Chapingo, pues aparte del maestro Sherlock Kotzin, alguien que también contribuyó mucho al establecimiento o a la formación de este departamento fue el doctor Krishna, ¿no? Que en paz descanse y que como saben también ustedes, fue el creador del Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Y del curso internacional de agroforestería, que pues actualmente seguimos atendiendo. Bueno, entonces, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, aquí voy a esbozar solamente algunas, no voy a entrar en detalle, porque pues el curso es de agroforestería, ¿no? Pero nada más para que se vayan dando cuenta que hay muchas formas de agricultura alternativa, no solamente la agroforestería, ¿no? Desde luego que la agroforestería es una de las más viables para las condiciones edafoclimáticas y culturales de nuestro país, pero no quita que haya otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, la agricultura mixta, pues que es aquella en la que se combinan prácticas tradicionales con elementos de agricultura moderna, ¿no? Entonces, yo pienso que en el caso de México, dado que aquí nació la agricultura moderna y que aquí también la Revolución Verde,
obviamente es muy difícil erradicar un paradigma que ya está demasiado enraizado en la población. Sin embargo, considero, salvo la mejor opinión de ustedes, que la agricultura tendrá que ir cambiando, o sea, es una cuestión obligada, no es de que tengan la elección los productores en México, ¿no? Sino que por las mismas presiones de todo tipo, de la necesidad de más alimento, las nuevas tendencias internacionales, etcétera, pues que la agricultura va a ir migrando, ¿no? Quizá no necesariamente solo a la agroecología, sino a otras formas de hacer agricultura alternativa, ¿no? Pero es obvio que va a ir cambiando. Por ejemplo, no me dejarán ustedes mentir que necesariamente la agricultura en las ciudades tendrá que tendrá que irse fortaleciendo, ¿no? O sea, cada vez vamos a ver más ejemplos de agricultura urbana, ¿no? Urbana y periurbana. Entonces, la tendencia, pues según lo que he revisado y por experiencia propia, va a ser en que las zonas periurbanas van a aumentar los huertos caseros, quizá la agricultura en macetas o en cultivos biointensivos, ¿no? Que como saben pueden establecerse en un espacio muy reducido, o el cultivo bajo invernadero, ¿no? Texcoco es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Como pueden ver, los que sean de Texcoco o los que hayan andado por los alrededores de la cabecera municipal, se habrán dado cuenta que hay mucho cultivo de flores, ¿no? Bajo invernadero. Y que también hay mucha presencia de huertos caseros, ¿no? Bien, pues entonces, también hay que reconocer que en este tipo de agricultura, bueno, todavía tiene sus debilidades porque pues se hace a veces sin ningún análisis o planeación, ¿no? Y pues los resultados pueden ser impredecibles. O sea, no es que sea un modelo malo, pero si no se hace con planeación, pues como cualquier otra forma de hacer agricultura, está sujeta a pues algún riesgo de fracaso, ¿no? Y otra forma que también se parece mucho a la agricultura convencional, pero que ya tiene elementos basados en principios agroecológicos, que puede funcionar porque es más fácil migrar de un paradigma a otro que se parece, es el de la agricultura de conservación, ¿no? Que pues sigue usando maquinaria, sigue usando semillas híbridas, en fin, muchos elementos de la agricultura convencional, pero ya con ciertos principios, por ejemplo, los 3 grandes principios de la agricultura de conservación, como saben, que es mantener el suelo cubierto, al menos con el 30% de cobertura, disminuir la labranza o eliminarla si es posible, o utilizar implementos que no volteen el suelo, como los cinceles, por ejemplo. Y desde luego el tercer principio fundamental de la agricultura de conservación, que es practicar la rotación, ¿no? Y desde luego practicarla estratégicamente, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo tipo de rotación que ustedes aplicarían en un suelo categoría 1 que en un suelo categoría 4, ¿no? Entonces, en el primer caso, se pueden dar el lujo de sembrar con más frecuencia cereales, como el caso del maíz, que es muy demandante de nutrimentos, y en la categoría 4, pues obviamente tendrán que espaciarlo más, y en los años intermedios, pues meter más otro tipo de pastos y leguminosas para que se vaya enriqueciendo el suelo, ¿no? En fin, entonces es parte de lo que se puede hacer sin salirse demasiado del esquema que ya conoce el productor, ¿no? Porque si ustedes intentan cambiar el paradigma de un convencional a uno de agricultura, por ejemplo, agroecología estricta o agroforestería, sin el uso de agroquímicos es más difícil, ¿no? Entre menos se parezca a lo que ya conoce el productor, más difícil va a ser que lo adopte, ¿no? Y desde luego, como saben, pues el productor, por lo menos el mexicano, difícilmente va a cambiar si no ve físicamente el resultado, ¿no? Entonces, por eso la estrategia que siempre les recomiendo de que cuando, cuando traten de impulsar un modelo nuevo de hacer agricultura, un sistema multifuncional o agroforestal, pues lo primero, como saben, pues es reunir a la gente, invitarla a una plática, y una vez en la charla, pues seguramente va a haber algunos productores siempre innovadores que se animen a probar
Y los que digan que sí, pues en su parcela se puede seleccionar una parte, una sección, donde ustedes van a implementar el modelo que quieran promover, ¿no? Para que el productor, el mismo productor que está brindando su porción de terreno, se convenza de que ese modelo es mejor, y desde luego, una vez convencido él, va a ser muy fácil que convenza a sus vecinos, ¿no? Bueno, en fin. Hay otra forma de agricultura alternativa que, como saben, es la orgánica, ¿no? Que últimamente ha tomado mucho auge, aunque tienen sus bemoles que ahorita vamos a comentar, ¿no? Esta agricultura nació en la primera mitad del siglo pasado en Gran Bretaña y tenía como base inicial, pues, proteger al suelo, ¿no? O sea, ver al suelo ya no como un mero sustrato, sino como un ente vivo, un multisistema que, pues, tenía que conservarse, tenía que tener un manejo adecuado con principios ambientales para que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Porque un suelo es un recurso renovable, pero desafortunadamente es renovable en el largo plazo, ¿no? Es decir, no es renovable en la escala de vida humana. Por lo tanto, para efectos prácticos, si se degrada un suelo, pues es para siempre, ¿no? O por mucho tiempo. Y lamentablemente restaurar un suelo degradado, aparte de que lleva mucho tiempo, sale muy caro, ¿no? Entre más degradado, pues más caro, obviamente. Y bueno, también tiene como principio la agricultura orgánica, como saben, la fertilización con productos orgánicos y la conservación de la biodiversidad, ¿no? Por eso es que se puede utilizar el control biológico de plagas debido a esto, ¿no? De que se aumenta la biodiversidad. Y obviamente con plantas e insectos benéficos, por ejemplo, ¿no? Entonces les decía que esta forma de agricultura también tiene sus bemoles. ¿Alguien podría comentar cuáles son las críticas que algunos le hacen a la agricultura orgánica? Por ejemplo, cuando tienen problemas con la inocuidad por la aplicación de algunos estiércoles, profe. Ajá. A ver, Joshua, ¿cómo está eso? Platícanos. Pues he escuchado con algunos colegas que llegan a tener problemas en la certificación por utilizar gallinaza o algún otro estiércol que no esté completamente procesado o llegue a presentar algún tipo de bacteria. Muy bien, Joshua. Efectivamente, fíjense ustedes que una de las cuestiones, digamos, negativas con la agricultura orgánica es que, a diferencia de la agricultura convencional, donde ustedes pueden producir cualquier tipo de cultivo y no necesitan ningún permiso ni nada para ofrecerlo en el mercado, cuando pudieran estar ustedes vendiendo algo que a lo mejor está sumamente contaminado con algún contaminante biológico, si fue regado con aguas negras o incluso con metales pesados también provenientes de esas aguas negras, o que haya sido fertilizado con fertilizantes sintéticos, ¿no? En cambio, cuando uno pretende vender algo inocuo, tiene que pasar una serie de filtros y pagar certificaciones y todo, lo cual pues es muy injusto, ¿no? Pero bueno, entonces, una de las cuestiones relacionadas con la agricultura orgánica es que no solamente su producto debe ser, debe haber sido producido en condiciones higiénicas, libres de fertilizantes sintéticos, etcétera, sino que además, como dijo su compañero, si aplican un abono, ese abono también tiene que estar certificado. O sea, tienen que garantizar de alguna manera que ese abono que agregaron como composta también es inocuo, ¿no? Entonces es un gran problema, ¿no? Porque ¿cómo garantizan eso, no? O sea, cuando ustedes compran una tonelada de estiércol, pues ¿cómo van a darles una certificación, ¿no? El rancho que lo produce. O sea, tendrían que también venir de un rancho donde las vacas también sean orgánicas y es un relajo, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes limitaciones de esa agricultura. Bien. Bueno, otra forma de agricultura alternativa, pues es la netamente tradicional, ¿no? Donde son sistemas de producción basados en conocimientos y prácticas indígenas que han sido transmitidos de generación en generación, ¿no? Principios tales como, por ejemplo, el sembrar con las fases de la luna, cuidar mucho como le diré, que la fenología de la planta esté muy sincronizada con
con diferentes épocas propicias a lo largo del año, en fin. Se tiene el dato de que es practicada en la actualidad por más de un quinto de la humanidad, ¿no? Y supone gran parte de la superficie agrícola del mundo. Cuando terminemos esta presentación, jóvenes, les voy a pasar unos datos que seguramente les van a sorprender, sobre todo porque los convencionales nos han hecho creer que ellos realmente son los que alimentan al mundo y que la agroecología no sería capaz para nada de poder alimentar a la población actual, ¿no? Bueno. Déjenme ver porque ya no se ve. A ver. Permítanme, es que aquí esto ya se corrió demasiado. Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué características tiene la agricultura tradicional? Pues normalmente se practica el policultivo de subsistencia, entonces en la misma parcela, pues los productores tienen más de un producto, ¿no? Más de una especie. Por eso es que en las pequeñas comunidades donde se practica la agricultura tradicional, pues la milpa sigue siendo un elemento cultural muy importante, ¿no? Esa fue una de las razones, jóvenes, por las cuales el gobierno decidió impulsar los sistemas MIAP, ¿no? Apoyándose en el hecho de que como la milpa sigue siendo un elemento cultural muy importante en gran parte del país, pues obviamente una milpa enriquecida con árboles frutales, pues podría ser aún mejor, ¿no? Y así promover la agroforestería. Y al parecer está funcionando, ¿no? Aunque empezó con muchos problemas en el 2018, pero al parecer ya va brindando sus primeros frutos importantes, ¿no? Y entonces, volviendo a la agricultura tradicional, pues tenemos que es fundamental la integración de la ganadería, que ocupa las tierras que quedan en barbecho. Entonces, aunque estos productores pues nunca han tomado clases de agroforestería ni nada por el estilo, pues por sentido común y por lo que han visto que les funciona a sus vecinos o a los familiares, pues ellos hacen lo propio y pues tratan de aprovechar al máximo su terreno, ¿no? Entonces, digamos que ellos hacen agroforestería de forma empírica, ¿no? Porque pues seguramente muchos de ellos tampoco han recibido asesoría en ese sentido. De hecho, apenas empiezan a recibirla, ¿no? Pero como saben, pues muchos de los técnicos que están en Sembrando Vida, pues nunca han recibido ninguna formación en agroforestería e incluso al principio, en el 2018, ni siquiera sabían de agricultura, ¿no? Yo recuerdo en un viaje que hice de CAR 3, donde me platicaban unas chicas, unas técnicas que nos encontramos en Yucatán, que la única capacitación que habían tenido era un curso de 2 horas sobre elaboración de compost, ¿no? Y así los aventaron al ruedo. Obviamente esto ya se está perfeccionando. Yo he sabido que ya han tomado algunos cursos que está impartiendo la UNAM y nosotros como Chapingo, pues obviamente apoyamos con el curso internacional de agroforestería, ¿no? Por cierto, sus pocos compañeros que tomaron el curso, pues no nos dejarán mentir que en el grupo inscrito, pues había más de 350 técnicos y facilitadores de bienestar, ¿no? Que tomaban el curso porque estaban metidos con el programa Sembrando Vida. Y bueno, pues seguimos aquí. Tenemos que la propiedad del suelo normalmente es comunal, ya que todos participan en la roza del bosque, ¿no? Y también hay propiedad privada que se trabaja temporalmente, ¿no? Entonces, muchas comunidades tienen esa ventaja, ¿no? Que ya están acostumbrados a trabajar en equipo, ¿no? Porque los terrenos son ejidales o son compartidos, ¿no? Son comunales. Y bueno, algunos aspectos relevantes de los sistemas tradicionales es que hay un conocimiento muy profundo del ambiente en el que está inmerso el sistema agrícola. Y, por ejemplo, les decía, siembran con las fases de la luna toman muy en cuenta pues la fenología del cultivo y se basan en indicadores meteorológicos que pues lastimosamente para muchas comunidades ya empiezan a cambiar, ¿no? O sea, ellos estaban muy acostumbrados a ver esos indicadores meteorológicos casi como un reloj, ¿no? En forma muy precisa, pero lamentablemente el cambio climático
pues está afectándolos hasta en ese sentido, ¿no? Culturalmente hablando. Y también hay que reconocer, jóvenes, algo que se ha impulsado desde los años 80, que es la etnoedafología, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué es la etnoedafología? Yo sé que ustedes no son sueleros ni van para sueleros, pero alguna idea tendrán, ¿no? ¿A qué les suena el término etnoedafología? No es Al la utilización conocimiento del del suelo. pueblo. A ver, Gaby, perdón. Al conocimiento de, o sea, ¿cómo le llaman, imagino, los pueblos, los habitantes de un lugar, a cómo ellos hacen su propia clasificación de suelos? Muy bien, Gaby, excelente, así es, así es. Es una ciencia nueva que les decía que nació en los 80, impulsado por colegas tanto de México como del extranjero. Uno de ellos, de los máximos exponentes, el doctor Carlos Ortiz Olorio, del programa de edafología del Colegio Posgrados aquí en el campus Montecillo, que consiste precisamente en eso que acaba de decir su compañera, en que los científicos, los edafólogos, han reconocido que las clasificaciones indígenas y campesinas de suelos son muy precisas. Y como saben, entre más precisa sea una clasificación de suelos, pues ayuda más a identificar cuál es la verdadera vocación de una parcela, ¿no? O de un suelo. Se ha visto, para sorpresa de muchos expertos, que al comparar estos sistemas de clasificación, por ejemplo, el maya o el azteca, con la clasificación de la FAO o lo del LUSDA, pues resulta que en muchos casos son hasta más precisas, ¿no? O sea, lo ven ustedes cuando comparan los dos mosaicos, resulta que en la misma parcela, según la clasificación de la FAO, pudiera haber unos 4 mosaicos, mientras que en la clasificación campesina hay 6 o 7 u 8, ¿no? Entonces, eso les da cuenta del nivel tan importante que alcanzaron en su momento esas clasificaciones, que además eran empíricas, porque obviamente una clasificación indígena o campesina pues no está basada en análisis de laboratorio, en llegar a analizar horizonte por horizonte y todo lo que hacen los edafólogos, ¿no? Que no digo que esté mal, sino que también hay que valorar ese conocimiento empírico, ¿no? O sea, ese nivel de observación tan grande que nuestros ancestros tuvieron, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cuando un campesino les dice pues que su tierra no sabe que es un terreno arcilloso, ¿no? Por ejemplo, o no sabe que es un vertisol y para él es una tierra cacahuatuda, ¿no? Esa ya es la clasificación que ellos tienen. Pero además ellos podrían decirle, no, pero no es la misma tierra cacahuatuda, ¿no? Este es un tipo y este es otro tipo, mientras que la FAO diría, pues todos estos son vertisoles, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Y obviamente, cuando nosotros tenemos ese nivel de precisión, pues podemos decir, bueno, pues aquí funcionaría mejor este cultivo, ¿no? Más que este que está presente. Es decir, una vocación más precisa del suelo, ¿no? Y lo que puede prosperar en él. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Cuando le dicen a un campesino que su tierra es cacahuatuda, es porque al pisarla, cuando está seca, al pisarla suena como si aplastáramos cáscaras de cacahuate. O sea, vean el nivel tan curioso, ¿no? Que hasta puede dar risa, pero que ayuda mucho, ¿no? En ese nivel. Y por eso es una ciencia que está tomando mucha fuerza, la etnoedafología, ¿no? Y a eso nos referimos con estos sistemas folclóricos de clasificación, ¿no? Bueno, pues resulta también que el sustento de la continuidad y diversidad espacial y temporal es uno de los principios agroecológicos de este tipo de agricultura, ¿no? Hay un uso óptimo del espacio y los recursos, hay un muy buen reciclaje de nutrientes, por lo mismo, saben cómo manejar el suelo, digamos que lo trabajan de manera, como les puedo, amable con el ambiente, en fin, ¿no? Y desde luego ellos mismos de manera empírica saben qué hay que hacer cuando se trata de conservar el suelo para que no se les desgaste, para que no se les erosione, saben cómo conservar el agua en el suelo, ¿no? Y muchos de ellos, les digo, sin ninguna capacitación técnica, ¿no? También hay un control de la sucesión y provisión de protección de los cultivos, o sea, saben en qué momento conviene hacer alguna labor especial para proteger al suelo o al cultivo, pueden saber con precisión, sin necesidad de un reporte meteorológico, cuando se viene una helada,
¿no? Cuando hay que hacer algo para proteger al cultivo de una helada o cosas así, ¿no? Y desde luego, pues hay mucha estabilidad y sustentabilidad de la producción, ¿no? Hay o sea, hay condiciones que se mantienen constantes. Ellos no tienen el problema de ver cómo va bajando o disminuyendo la fertilidad de su suelo, porque lo mantienen con buen manejo, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, primero algunos ejemplos, ¿no? Y muy emblemáticos de ese tipo de agricultura, como lo que se sigue practicando en Yucatán, la rosa tumba y quema, que, bueno, como saben, hoy en día ya no es viable. Lo fue anteriormente, para empezar, cuando no se había dado el fenómeno del calentamiento global o la saturación de gases de efecto invernadero, ¿no? En la atmósfera. Pero además hay otra situación. Díganme ustedes, ¿qué se requiere, suponiendo que no fuera un problema ambiental la quema, ¿no? ¿Qué se requiere para que realmente la rosa tumba y quema funcione? ¿Qué elementos requiere para que realmente rinda sus frutos? Que se haya dejado descansar la tierra por bastantes años. Muy bien, ¿quién habló? Joshua. Ah, perfecto, Joshua. Excelente, Joshua. Así es, así es. Para que esto funcione desde el punto de vista ecológico que se persigue o se perseguía, es que se deje descansar la tierra suficientemente, ¿no? ¿Y cuántos años son suficientes? Por ejemplo, en el caso de los suelos de Yucatán, ¿cuánto calculan que una parcela debiera descansar? Entre 15 y 25 años. Así es, Joshua, muy bien, mínimo 15 años, ¿verdad? Ahora díganme ustedes, con las presiones que hay sobre el recurso tierra, si eso es posible hoy en día, ¿no? Entonces se dan cuenta, por muchas razones la rosa tumba y quema no es viable. El problema es que mucha gente por tradición lo sigue haciendo, no solamente en Yucatán, en muchas partes del país. Entonces por eso, jóvenes, no es porque en principio haya sido malo, sino que hoy en día, por lo que contamina y porque ya no funciona, porque no se deja descansar al terreno lo suficiente, es que ya no es viable, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué alternativas tenemos para la rosa tumba y quema? ¿Cómo se puede volver a nutrir el suelo sin recurrir a esta? La agricultura de conservación o buscar formas de añadir materia orgánica. Así es. Bueno, no hemos llegado a esa parte, ¿no? Gracias, Joshua. Es un buen ejemplo, ¿no? La agricultura de conservación. Pero algo que también puede funcionar, que incluso es mejor que ese tipo de agricultura, es la agroforestería, ¿no? En este caso hay una práctica que se llama barbechos mejorados. ¿Han escuchado de esa práctica agroforestal? O a ver, díganme. No, profe. Bueno, entonces les voy a platicar un poco, aunque después la vamos a ver con más detalle. Que en México, jóvenes, porque no es lo mismo cómo se entiende en México que cómo se entiende en otros países. En México, ¿cómo se entiende el barbecho? ¿A qué les suena a ustedes? Bueno, los que están, sobre todo los que vienen del campo. ¿Qué es el barbecho, jóvenes? Es el Aquí periodo se de Entiende más descanso. como voltear la capa arable del suelo. Ah, muy bien, ok, sí, o sea, tiene que ver, o sea, lo que se nos remite inmediatamente a la mente es la labranza, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Cuando escuchamos el término barbecho, ¿qué más se nos viene a la mente? Como el periodo de descanso que se le da al suelo igual. Muy bien, o sea, pero en el caso muy bien, excelente. En el caso de México, como que son dos cosas que van de la mano, ¿verdad? No podemos prescindir de ninguna de las dos. O sea, normalmente el paradigma del barbecho en México incluye la labranza y el descanso después, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, jóvenes, díganme, cuando en México se da ese periodo de descanso al que le llamamos también barbecho,
¿el suelo normalmente se queda cubierto? No. ¿Verdad que no? Eh, No, y no les llama eso la atención a ustedes? O sea, que el productor vea como algo inevitable que el suelo esté cubierto, perdón, descubierto. O sea, cuando uno ya tiene ciertos estudios, como es el caso de ustedes, pues como que ya se empiezan a hacer preguntas cuando van al campo y ven eso, ¿no? Y sobre todo cuando ven alguna tolvanera y se dan cuenta de cómo el viento está levantando el suelo fértil y se lo lleva a otro lado, pues yo creo que es preocupante, ¿no creen? Cuando realmente la solución no es complicada, ¿no? Eh, ahora bien, fíjense, entonces, cuando uno se da cuenta de eso, pues lo lógico es que el productor también lo notara y sobre todo si es observador, e hiciera algo al respecto, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cuestión cultural y económica muy importante detrás de por qué el productor no mantiene su suelo cubierto a pesar de que ve que con los escurrimientos y el viento se les va, y que a lo mejor pudiera tener disponible rastrojo para eso, ¿no? ¿Por qué creen que no lo hace? porque se complica el uso de maquinaria, por ejemplo, cuando se tiene que segundar o escardar la milpa, se embosa las máquinas y se van tapando. Entonces, ese es un problema que se ha tenido aquí en mi región. Exactamente, o sea, en principio se requiere equipo especial para ir haciendo el corte en el rastrojo e ir poniendo la semilla, ¿no? En esos cortes, ¿sí o no? ¿Qué otro problema hay con eso? Piensen en un problema económico por el cual la gente se resiste a dejar su rastrojo en el suelo. En el caso de mi región, profe, Muchas veces utilizan el pues, zacate se le para... da. A ver, permítame, Joshua y luego su compañera. Adelante, Joshua. Ah, sí, disculpa. En el caso de mi región utilizan el zacate para hacerlo pacas y en tiempo de necesidad, que es más para el abono, lo venden. O sea, venden el zacate para comprar abono para el siguiente ciclo. Muy bien, gracias. Ahora sí, hija, adelante. ¿Quién estaba queriendo hablar? Sí, era justamente Ajá, a a ver, eso que hacía referencia Joshua, que a veces se destina para el ganado. ajá, y muy bien, tú misma, hija, ayúdanos. ¿En cuánto está, cómo venden el rastrojo? ¿Y a cuánto está? ¿A cuánto lo venden? ¿O qué hacen con él? ¿Por qué se lo llevan de la parcela? Si lo venden, ¿cómo lo venden? ¿O qué hacen con él? Profe, Sí, adelante. bueno, en mi casa, pues también se hacen pacas de rastrojo, pero bueno, por ejemplo, el año pasado que no hubo avena y hubo puro rastrojo, pues la paca ahorita anda como, la paca grandota, ¿sí sabe cuál es la paca grandota, profe? Las que son pues muy grandes. Ajá, sí, Esa anda como en 500 pesos más o menos. ajá, muy bien. Entonces, gracias, Nati. Entonces se dan cuenta, jóvenes, hay muchas razones por las cuales no se deja el rastrojo en el campo, ¿no? Son razones económicas, culturales, incluso por el tipo de maquinaria que se usa para hacer la siembra o las labores, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no prospera la agricultura de conservación en México cuando aparentemente hay condiciones para ello o la necesidad de ese cambio de paradigma? Pues ahí está la explicación. ¿Por qué entonces creen que sí funcione en países como Argentina, como Estados Unidos o como Australia? ¿Qué condiciones habrá ya que no hay aquí? Yo considero, profe, que allá podrían irse más por la parte de alimentar al ganado con concentrados, con granos, y aquí, en mínimo en mi región, no tienen tanto recurso, entonces le dan mucha fibra, mucho zacate, mucho rastrojo, Sí, o se basa más su dieta en eso. sí. Así es, así es. Bueno, esa es una de las tantas razones. Muy bien, Joshua. ¿Alguien más?
¿No creen que tenga algo que ver con el precio de la maquinaria especial para agricultura de conservación o los implementos? Obviamente en México cuesta mucho más trabajo que un productor tenga acceso a esos implementos especiales, porque los tiene que comprar y son más caros, o los tiene que rentar y no cualquiera les renta implementos para agricultura de conservación, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, sobre todo relacionados con cuestiones económicas, ¿no? ¿Por qué entonces sí les es redituable, por ejemplo, a los argentinos que también son, un país subdesarrollado como el nuestro? Bueno, porque a diferencia de aquí, allá los productores, pues un pequeño productor tiene 100 hectáreas, ¿no? Como mínimo. Entonces, además son suelos de excelentísima calidad, ¿no? Son planos, son grandes horizontes planos, suelos profundos, etcétera, que es lo que vemos cuando pasamos por lo que son las pampas, ¿no? Famosas, ¿no? Mientras que en México, pues no tenemos tantas extensiones tan grandes, ¿no? A no ser en el noroeste del país, pero con la desventaja de que el clima tiende a ser árido, ¿no? Por ejemplo, ya a partir de Sonora. Entonces, Sinaloa es, pues, se podría decir que el único lugar que cumple con lo que podríamos encontrar en Australia, en Estados Unidos o en Argentina, ¿no? Pero pues no es tan grande como en esos países, ¿no? Prácticamente la pura llanura costera de Sinaloa, ¿no? Y así otros lugares ya más localizados en el Bajío. Bien, entonces seguimos. Bueno, pues estábamos con esto, ¿no? Esta es los cultivos múltiples que son muy comunes en el estado de Puebla, por ejemplo, y desde luego las chinampas en el Distrito Federal, ¿no? Las chinampas, déjenme decirles que es uno de los sistemas agroforestales más llamativos, más emblemáticos que puede ofrecer México al mundo, y que por eso no era casualidad que el doctor Krishna, pues cuando se podían hacer los cursos presenciales, pues llevara ahí a la gente, y pues ya se imaginarán cómo se quedaban los extranjeros cuando veían las chinampas, ¿no? En Xochimilco, muy impresionados, ¿no? Entonces, esos son modelos de agricultura tradicional que siguen funcionando exitosamente hoy en día, ¿no? Y así podríamos mencionar muchos más. Bueno, sí, adelante. ¿Quién quiere hablar? Pero, por ejemplo, en el caso de las chinampas, no creo que sea ya muy exitoso, porque, bueno, en realidad, pues ya todo lo que sacan de ahí, Ajá. pues ya contiene un exceso increíble de metales pesados. Ajá. Y pues ya la gente que está cultivando ahí, pues ya nada más, pues lo tiene ahí, bueno, no riega con otra cosa porque no tiene otra forma de hacerlo, pero en sí, por ejemplo, en las chinampas creo que incluso ya ni siquiera se debería de vender los productos que se producen ahí. Sí, tienes razón, José. Menos en el caso de hortalizas. Pensando en el aspecto económico, ¿no? Pero sí tienes razón, ya ambientalmente las chinampas empiezan a padecer de los mismos efectos de la agricultura convencional, ¿no? Efectivamente, y como el recurso agua está escaseando y cada vez está más contaminado en la Ciudad de México, sí ya empieza a haber repercusiones ambientales. Tienes razón, hija, gracias por la acotación. Bueno, sin embargo, les digo, hay otras formas de hacer agricultura que pudieran funcionar o que siguen funcionando, ¿no? En otras partes. Bueno, entonces, ¿qué hay desventajas de la agricultura tradicional hay hoy en día, no? Pues una de ellas es la que acaba de mencionar justamente su compañera, ¿no? Que cuando ya, digamos, las formas de contaminación empiezan a acercar los terrenos de agricultura tradicional, pues empiezan a degradar y los principios agroecológicos iniciales pues empiezan a tambalear, ¿no? También otra de las críticas que le hacen los convencionales a este tipo de agricultura es que no proporciona altos rendimientos, ¿no? Bueno, que aquí eso estaría discutido, ¿no? Porque a lo mejor un pequeño agricultor no va a ganar lo de un gran agricultor, pero tiene que ver con extensión de terreno, ¿no? Porque si midiéramos la rentabilidad por metro cuadrado, entonces ahí veríamos que sin duda la agricultura tradicional tendería a superar, en muchos casos por lo menos, lo que produce la agricultura convencional, ¿no? Porque es obvio pensar
que no es lo mismo lo que produce un solo estrato como en un monocultivo que varios estratos juntos, ¿no? Y esto es lo que les digo, ¿no? Y justamente lo que acaba de mencionar su compañera Fer, ¿no? Que es afectada por la técnica de la revolución verde. Y también la introducción de cultivos comerciales debilita el sistema tradicional, comprometiendo el equilibrio ecológico del suelo y obligando a los distintos pueblos a cultivar otros productos que no van a consumir ellos, sino que se van para el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay un doble efecto negativo, ¿no? Por un lado, se afecta la cultura culinaria local y por otro lado, incluso los productores ya no pueden producir ni siquiera lo que consumían tradicionalmente, ¿no? Sino que se ven obligados a producir lo que el mercado les quiere comprar, ¿no? Con lo cual, ni hay suficiencia alimentaria, no hay autosuficiencia alimentaria, ni tampoco pueden producir lo que quieran, ¿no? Porque dependen, pues, del mercado. Bueno, entonces vamos a empezar a pasar a la parte de conclusiones. Bueno, alguien que me ayude, por favor, con la lectura de la primera lámina. Yo. Adelante, Fer. La estructura de la agricultura moderna y de las políticas actuales han influenciado el contexto de la producción y de la tecnología agrícola, lo que a su vez ha llevado a problemas ambientales fuertes. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, sí, Itzel, Yo, adelante. profe. Itzel, adelante. Las realidades del modelo económico dominante y sus políticas desalientan las prácticas conservadoras de recursos y en muchos casos estas prácticas no son rentables para los agricultores. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Alguien más? Profe. Sí. El estudio de los agroecosistemas tradicionales puede proporcionar invaluables principios agroecológicos que son necesarios para desarrollar agroecosistemas más sustentables tanto en países industrializados como en aquellos en vías de desarrollo. Muy bien, muchas gracias. ¿Están de acuerdo con esto que acaba de leer su compañero? De hecho, en eso se basa la agroecología, ¿verdad? Así es, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos con este otro. ¿Alguien más que me ayude con la lectura? Yo, profe. Adelante. Se necesitan modelos de agricultura sustentable que combinen elementos de ambos conocimientos, el tradicional y el moderno científico. Completar el uso de variedades convencionales e insumos comerciales con tecnologías ecológicamente correctas para asegurar una producción agrícola más sustentable. Muy bien. Obviamente, pues estamos de acuerdo, ¿no? Es obvio que se necesitan estos modelos de agricultura alternativa. Muy bien. Siguiente, por favor. Yo. Adelante, Gaby. Un cambio hacia una agricultura socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente segura debe ser el resultado de movimientos sociales en el sector rural y su alianza con organizaciones urbanas. Muy bien. Bueno, ustedes ya llevaron sociología. ¿Qué les parece esto? ¿Están de acuerdo? Pues sí, ¿verdad? O sea, es indudable que se requiere la organización de la gente, ¿no? Muy bien. Vamos a la última. Hola, profe. Sí, adelante. Esto es como las conferencias de comercio justo sobre el café, ¿no? A eso se refiere. Ajá. Sí, que incentiven la organización de los campesinos, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, para que haya comercio justo, pues necesita haber una organización previa, ¿no? Porque lo que persigue el comercio justo es que las ganancias que obtienen los productores pues sean equitativas, no en el sentido de que sean las mismas para todos, ¿no? Sino de que, por ejemplo, si a un agricultor se le paga a 10 pesos el kilo de café cereza, pues a todos se les paga igual, ¿no?
Y sobre todo que el precio se mantenga en un estándar. Es decir, que la organización provea que al productor, cuando se exporta, por ejemplo, el café, que el precio del café no baje demasiado, ¿no? Aunque tampoco cuando esté muy alto el precio no suba tanto, pero la intención es que el productor tenga un precio más parejo, más uniforme a lo largo del año y a lo largo de los años, para que entonces no esté con el pendiente de que si un año es malo va a sacar muy poquito, ¿no? A eso se refiere también el comercio justo. Y bueno, esto es algo de la literatura consultada. Y pues por último quiero mostrarles esta imagen y que me digan qué les viene a la mente cuando ven esta fotografía. Déjenme darles algún antecedente antes que me respondan. Esta imagen es de una porción de terreno en el campo experimental del Centro Regional Universitario Oriente, mejor conocido como CRUO, en Huatusco, Veracruz, ¿no? Esto que ven fue producto de un trabajo de tesis de posgrado, justamente allí en ese centro regional, ¿no? ¿Qué me pueden decir en principio? ¿Se antoja como una tecnología viable, sostenible? ¿Cuál sería la intención de este tesista con este trabajo? A ver, voy a preguntarle al que no tenga participaciones. A ver, anda por allí Luis David. Ah, sí está. Luis David, ¿qué puedes opinar de esta foto? ¿No está Luis David? Profe, Sí. Adelante, Luis. ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, por favor, a ver si me podría repetir la pregunta o el comentario que hizo. Sí. La pregunta es cuando ven esta fotografía, ¿qué les viene a la mente? Conforme a los antecedentes que ya les di. Es una parcela, como ven, que está en una pendiente muy fuerte. Se antoja que casi tiene pareciera que tiene unos 45 grados, ¿no? Por lo menos un 30% de pendiente. Entonces, ¿qué es lo que les remite? ¿Lo que están haciendo en esta parcela es correcto? O sea, al parecer hay como que cultivo, hay por lo menos unos dos cultivos, ¿no? Hay combinados. Ajá. Por lo que se logra percatar. Ajá. Bueno, a ver, los demás jóvenes, ¿están de acuerdo con su compañero? ¿Qué más podemos agregar? Porque él apenas empezaba. ¿Qué más podemos decir mucho de esta imagen? Profesor. Sí, adelante, Daniel. ¿No sería una forma de conservar el suelo en cuanto a la erosión? Ajá, muy bien. ¿Por qué, hijo? Por la pendiente más que nada, porque ahí se ve que talaron todos los árboles y para evitar eso establecieron cultivos. Muy bien, bueno, ok. Sí, pero están establecidos los cultivos, pero ¿están establecidos al azar o tienen algún patrón? Están enterrados, profesor. De hecho, están en curvas a nivel. En curvas a nivel, ¿verdad? Esos no son terrazas, son curvas a nivel. Muy bien. Sí. Sí, ¿no? Están plantadas al contorno, muy bien. Entonces, pero además de eso, otra cosa, otra ecotecnia que detecten allí, perdón, otra forma, otra técnica, o más bien tecnología, que esté allí ayudando a conservar el suelo. El uso de cobertura, ¿no? Quién sabe qué vegetación sea, pero bueno.
Hay una cubierta vegetal sobre el terreno, sobre toda la superficie. Muy bien, claro, desde luego la imagen no permite ver mucho, pero yo les puedo comentar que se trata de Arachis pintoi, ¿no? Mejor conocido como cacahuatillo. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué saben del cacahuatillo? O del Arachis pintoi. Yo he visto que se usa luego en cultivos de cítricos como cobertura. Así es. ¿Saben por qué se llama cacahuatillo? No es porque se parece igual al cacahuate, pues la misma planta, la misma flor, y también es una fabácea, ¿verdad? Exactamente, hijo. Muy bien, Job. Es un pariente del cacahuate. Efectivamente, también es una leguminosa. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con el cacahuatillo? Primero, que crece rápido. Segundo, que bueno, en un clima así como el bosque mesófilo de montaña, prospera muy bien, ¿no? Siempre y cuando le dé el sol. Eso sí es muy exigente de sol. Pero cunde rápido, nutre al suelo y pues tiene todas las ventajas de un cultivo de cobertera, lo que se espera de un cultivo de cobertera, ¿no? Y además, pues no compite con el café. Las plantas que están viendo aquí son cafetos, son pequeños cafetos que en ese entonces recién estaban establecidos, ¿no? Por eso se ven pequeños. Entonces, pero hay otro elemento, o sea, ya descubrieron dos, ¿no? Está el cafeto, las líneas de cafeto al contorno de la pendiente, en sentido perpendicular a la pendiente, ya dijeron, hablaron del cacahuatillo, pero falta esto. Esta es una gramínea, nadie la identifica. Está plantada allí para retener suelo, esa es su única función. ¿No saben qué es? No es avena. No, es pasto vetiver. Entonces, fíjense, es una combinación muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense, están combinando un arbusto, un frutal, con pasto, con una gramínea y con una leguminosa. Entonces, obviamente, podemos pensar que en esta tesis reportó datos muy interesantes, ¿no? De conservación de suelo en estas condiciones, ¿no? Dependiente. Entonces, fíjense cómo está el suelo muy parejito, o sea, no tiene ningún manchón desnudo, ¿no? Entonces, eso habla de que esta tecnología realmente es muy interesante, ¿no? Este es un típico sistema agrisilvícola, basado en una práctica, en la práctica de plantaciones perennes, ¿no? Que así se llama. Ya después de la próxima clase ya vamos a entrar en materia en la clasificación de los temas agroforestales. Pero ustedes saben que hay 3 grandes grupos de sistemas agroforestales, ¿no? Les puedo adelantar: los agrisilvícolas, los silvopastoriles y los agrosilvopastoriles, ¿no? Un ejemplo de los agrisilvícolas, pues ya lo ven aquí, normalmente son leñosas perennes combinadas con cultivos anuales o con cultivos perennes, ¿no? Como en este caso el café. Bueno, aquí no estamos viendo los árboles, ¿no? No sería un sistema agroforestal mientras no haya árboles. Todavía sigue siendo, aunque tengamos, bueno, sería un arbusto de uso múltiple si tomamos en cuenta el café, ¿no? Aunque no hay árboles de sombra, si somos muy estrictos, podemos decir, bueno, pues entonces el cafeto funciona como un arbusto de uso múltiple, ¿no? Porque es una perenne leñosa. Y bueno, pues entonces decimos que pudiera ser un sistema agroforestal, ¿no? Porque además tiene más de un componente. Recuerden que en agroforestería no basta con tener una planta leñosa, ¿no? Necesitamos al menos otro componente para que se forme el sistema agroforestal, ¿no? Una plantación forestal no es un sistema agroforestal, lógicamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué otra información nos da? ¿Qué otra lectura nos da esta imagen? Bueno, es un sistema que se antoja con una producción, con un manejo sostenible, porque se está utilizando de manera apropiada, podemos decir que incluso intensiva, el espacio horizontal, ¿no? Y además estamos practicando técnicas de conservación de suelo, ¿no? Hay un buen manejo del suelo, el suelo nunca está desnudo, hay un cultivo que está aportando materia orgánica que lo protege por encima y también lo alimenta por dentro, o sea, lo nutre,
¿no? Porque las hojas del araquis, cuando se incorporan al suelo, rápidamente se incorporan al perfil, ¿no? Y además tenemos el pasto vetiver, que por un lado está reteniendo suelo, como ve, en este, digamos, en esta alineación al contorno, pero además, si el pasto se incorporara al suelo, digamos, las hojas ya secas, pues como es una gramínea, va a durar mucho en el tiempo, mucho tiempo encima del suelo, y por lo tanto lo va a proteger del escurrimiento, ¿no? Que en esta zona de Huatusco, donde pues, las precipitaciones andan en el orden de 2.000 milímetros al año, pues lógicamente es importante pensar en proteger al suelo del escurrimiento, ¿no? Y todo eso lo cumple esta parcela, ¿no? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí llegaríamos con la clase. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Bueno, pues gracias, les agradezco sus participaciones. Les recuerdo a los jóvenes y los que llegaron tarde que ya tomé el registro de las participaciones que les debía y bueno, pues entonces yo entiendo que ya no le debo ninguna a nadie, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo martes. Espero que vayan avanzando con sus proyectos, por favor. Si tienen dudas, pues ahí me escriben en el chat del grupo. Gracias, profe, nos vemos. Al contrario, Nati, que estén bien. Hasta luego, Mariel. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.